elementos más importantes, relevantes en materia de compensaciones y beneficios para tener una idea general de cuáles son las áreas de innovación, de cosas distintas que se están haciendo en este sentido, ¿no? Ese es un poco lo que queremos lograr en este objetivo. Tenemos una presentación muy interactiva, les vamos a preguntar muchas cosas, así que por favor tengan por ahí lápiz y papel y una computadora lista, o en una computadora, un lugar donde puedan contestar algunas encuestas en línea, ya que somos una empresa muy preguntona, a eso nos dedicamos, a sondear de distintas formas y pues bueno, aprovechando el espacio, vamos a aprovechar que ustedes están aquí y que tienen un ratito de estar con nosotros. Ok. Primer ejercicio rapidísimo. A ver, vamos a hacer un intento de en 3 minutos nada más, y a ver si podemos de alguna forma después distribuir estos dibujos, pero que queremos que dibujen rápidamente cómo está la compensación en su empresa, cómo están las condiciones de retribución en su empresa. Pueden ustedes, si quieren, poner, por ejemplo, un chubasco enorme, si ustedes creen que le están pagando fabulosamente y que, bueno, las cosas están fabulosas, ¿no? Pueden también poner un bonito paisaje desértico, donde no hay nada más que tierras, dos o tres animalitos por ahí, porque las cosas de plano están muy mal. Entonces sean creativos y piensen en 3 minutos cómo podrían ustedes, de una forma innovadora, dibujar la estrategia de compensación de retribución en su organización. ¿De acuerdo? Entonces, se las dejamos por ahí. Y vamos viendo cómo podemos eventualmente, si les parece, así nos las pueden hacer llegar probablemente a través de la asociación y eventualmente podríamos publicarlo. Créanos que hay cosas muy interesantes como la gente puede comunicar o no este tipo de cosas tan conceptuales como la retribución. ¿Okay? Ahora, vamos un poco a la academia. Vamos a hacer una definición rápida, ¿no? ¿Qué es la administración de sueldos? Son una serie de técnicas y principios que logran, a través de su conjunto y a través de su aplicación en la organización, un objetivo específico: ser equitativas y motivadoras, de tal forma que podamos garantizar de la manera lo posible o asegurarnos que estamos trayendo lo mejor del talento para nuestra organización y lo que estamos manteniendo con nosotros. Cualquier otra definición que escuchen sobre retribución nos parece que puede ser necesariamente lo más exacto. Creemos que el objetivo específico e inmediato es mantener y atraer a la mejor gente dentro de nuestra organización. ¿Okay? Y eso significa muchos elementos. Tiene que ver la retribución con elementos como puede ser sí el pago, claro, sí también las condiciones de trabajo, sí también los temas emotivos y los temas de infraestructura que puede tener su organización. Entonces, hay muchos elementos, es una definición amplia, y por eso ahí también tocamos el concepto de retribución total. Y bajo esa perspectiva, no solamente la del pago del sueldo, el salario y los beneficios o prestaciones, es que queremos mostrarles y darles esta presentación, bajo una perspectiva amplia de lo que es la definición de la compensación. ¿De acuerdo? Y como les decía, ¿qué queremos de esta retribución? Motivar a nuestro equipo de tal forma que nos den los resultados que esperamos, competir en el mercado, no solamente en materia de los resultados de la misma empresa, de tal forma que podamos ser mejor que nuestros competidores, pero también la perspectiva de atracción de talento. Este es un mercado y es, por lo tanto, una jungla de búsqueda de talento. ¿Okay? Ganan los mejores. ¿Okay? Entonces, queremos atraer los mejores. Y por último, una vez que los tenemos con nosotros, los queremos retener. Queremos que se queden los mejores con nosotros. Y eso significa una estrategia distinta, y lo vamos a hacer un poco al final, de solamente la retribución mensual que podamos tener con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ya definimos de qué se trata, ya definimos el para qué nos sirve, ¿ok? Y los elementos ahora, vamos a dar un poco de contexto, que debemos considerar cuando hablamos de compensación. Toda estrategia de compensación, así que distintos tipos de estrategias dentro de la organización, por ejemplo, la estrategia de ventas, la estrategia organizacional, la estrategia de crecimiento, todos tienen que estar alineados a un objetivo específico. Y en eso tiene que ver mucho el director general. No podemos pensar, o el consejo de administración, las grandes autoridades de la empresa, no podemos pensar en que podamos tener una estrategia de compensación sin su participación. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Sí tiene que estar involucrada la cabeza. Segundo, dos elementos adicionales. Cada empresa es distinta. Todas las organizaciones están formadas por personas distintas, tienen objetivos distintos y por lo tanto el impacto del trabajo de las personas es diferente.
Entonces, ese es un contexto inmediato que tenemos que considerar en la estrategia, la empresa en sí misma. Y por otro lado, por ser un tema de pago, de atracción de gente del exterior, también tenemos que considerar las condiciones del mercado. ¿Cuáles son las condiciones particulares, por ejemplo, de la economía nacional e internacional que están afectando mi capacidad de pago, pero también la capacidad de ingresos, de generar ingresos para nuestros colaboradores, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es lo que está pagando el mercado general de sueldos, ¿de acuerdo? Esos dos elementos nos parece que son importantes para poder definir una estrategia de compensación adecuada. Muy bien. Muy bien. Wendy, Así es, paso la muchas palabra. gracias. Muchas gracias, Jaime. Bien, como bien lo decía Jaime, tenemos que conocer qué es lo que ofrecemos, ¿no? Y para eso necesitamos identificar de una manera muy clara qué es lo que contiene nuestro paquete de compensación. Entonces, aquí viene nuestro primer ejercicio. En el chat les estamos copiando un link para que por favor ingresen a ese link vía su celular, una tableta, la misma computadora y puedan, por favor, contestar esta pregunta. Desde mi perspectiva, ¿qué integra el paquete total de retribución en la empresa en la que yo estoy, en mi compañía? Las herramientas de trabajo, los beneficios adicionales, la compensación variable, las prestaciones de ley, el sueldo, uno, dos, todos, ninguno, ¿cómo está mi compensación? Entonces, vamos a dar un segundito. Fer nos dice en el chat si sí van contestando. Ok, entonces, porfa, vayan contestando en el chat y en el link, por favor. Aquí les acabamos de compartir el link para que lo puedan copiar. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. ¿Qué es lo que integra mi paquete de compensación? Bueno, de manera inicial les podemos decir, espero que ya estén contestando. Sí, ya nos están contestando algunos por el chat, otros nos van a estar contestando vía la aplicación. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que integra mi compensación? De manera inicial, sí o sí, tengo un sueldo mensual. La paga en quetzales que la gente recibe cada determinado tiempo por el trabajo devengado, el trabajo realizado. Hay algunos conceptos adicionales que están vinculados a que es obligación o no, de acuerdo a la legislación que nos aplica en Guatemala, pero parte de estos conceptos, que también alguno de ellos se monetiza, es decir, el colaborador recibe también dinero por esos rubros, es el aguinaldo. En algunas empresas se dan bonos de vacaciones. También hay un periodo anual de vacaciones, ¿no? Que acorde a los días que le corresponden al trabajador. Tenemos una cuota de pago al IGSS, los pagos por incapacidad o por indemnización. En caso de que aplique, también tenemos el reparto de utilidades, la cuota de asociación solidarista, tenemos también los vales de despensa o alguna ayuda respecto a alimentación, ya sea directamente que se den algunos vales de restaurantes o algún subsidio para algún comedor que tengamos dentro de la empresa y que le demos y sirvamos comida a nuestros colaboradores. Hay empresas que también dentro de su paquete tienen apoyo de transporte, ya sea que den un bono adicional que cubra este concepto de transporte o que la misma empresa nos provea del transporte, ¿no? Estos camiones que pasan por un punto en específico a recoger a los colaboradores, a los trabajadores y que los regresan a ciertas zonas. También está la parte de los uniformes, la ropa de trabajo, el equipo de seguridad. Hay pagos de estudios sobre colegiaturas. También algunas empresas tienen el concepto de préstamos personales, ¿no? Tenemos también los bonos o las bonificaciones, ¿no? Que pueden ser por resultados o garantizados. Algunos puestos tienen comisiones y son estos puestos comerciales, ¿no? Que nos dan la atención de la venta. Hay algunos otros incentivos que pueden ser como seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, alguna revisión médica, si tenemos o no un periodo de maternidad o paternidad, si hay alguna política de reintegración a el periodo de maternidad,
si tenemos políticas de lactancia, guarderías o convenios de guarderías con estancias infantiles, si algunos puestos tienen beneficios de autos o no, si tenemos lugar de parqueo o subsidio, ¿no? Si se les da alguna cantidad a las personas para que puedan parquear su vehículo. Tenemos también club social o deportivo o gimnasio, ¿no? En algunas empresas lo que tenemos es convenios donde ya sea que la empresa paga una parte o el colaborador paga otra o la empresa asume todo, inclusive en algunos casos, que son los menos, en la misma instalación de la empresa se cuentan con instalaciones deportivas. Hay también pagos, ¿no? O permisos especiales con goce de sueldo adicionales a la ley, que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con días especiales donde a la gente no se le descuenta por no haber ido a trabajar, sino que se le paga su día. Es un permiso que goza adicional a sus vacaciones. También hay empresas que de acorde a su tamaño, ¿no? No todas las empresas son capital 100% nacional y no son solamente nacionales. Tenemos empresas transnacionales que lo que te permiten es generar un plan de crecimiento adentro del país y fuera del país, ¿no? También tienes esta oportunidad de ciertos intercambios o viajes a otras sedes, que eso siempre enriquece muchísimo la experiencia del colaborador. Tenemos convenios de beneficios con otras empresas, inclusive hay beneficios de la misma empresa para sus colaboradores respecto a descuentos o no de ciertos artículos que se venden. Adicional a todo eso que ya mencionamos, también están, como parte del paquete de compensación, algunas herramientas de trabajo que como yo me puedo llevar la compu a mi casa, también la puedo aprovechar, ¿no? O sea, no es que se quede solamente en el trabajo. Entonces, bajo esa lógica, puedo tener un celular, ¿no? Un smartphone, una computadora portátil o tablet. Hay empresas, y más ahora con lo de la pandemia, que todo el mundo o la mayoría de la gente tuvimos que estar de manera forzosa algún tiempo recluidos en casa, pues el tema de la conexión de internet, ¿no? Fue importante. Aquí algunas organizaciones lo que han venido haciendo también es ser solidarios, ¿no? Con una parte del internet. También hay gastos de representación para los puestos ejecutivos que así lo necesitan, tarjetas corporativas, etc. Lo importante de todo esto que les acabo de decir, que es el listado de muchos temas, y estoy segura que por ahí alguien más me puede decir, Wendy, te faltaron como 2 conceptos o 3 más, es que caigamos en la cuenta que nuestro paquete de compensación es muy completo. No solamente es el sueldo. Casi siempre cuando queremos publicar una vacante solamente ponemos sueldo y prestaciones mayores de ley, ¿no? Eso es como muy similar. Yo no sé si es una vieja costumbre de cuando cobraban por palabra en los periódicos y por eso se publica de esa manera, pero ya no es así, ya no nos cobran por palabra, ¿no? Ya podemos anunciar más. A veces también es un tema un poco de la secrecía hacia el interior de la organización, pero aquí hay 2 elementos que debemos de considerar de manera muy, muy importante. 1, nuestro paquete completo de compensación y beneficios es nuestra mejor carta de presentación frente a las personas que estamos reclutando, pero también frente a nuestros propios colaboradores. Es nuestro diferencial frente a las otras empresas. Es el motivo, uno de los motivos por los cuales la gente se quiere quedar a trabajar con nosotros. Y si nosotros no somos capaces de cacarear el huevo y de decirle a nuestro colaborador, oye, si ganas 500 quetzales, pero tienes derecho a un comedor, pasa el camión por ti, tienes uniformes, no gastas en tu ropa, tenemos apoyo de colegiaturas, y hacerle como visible esta parte, todos los beneficios que tienen y que además esos beneficios le cuestan a la empresa. Cuando analizamos ese paquete de compensaciones, nos podemos incluso argumentar cuando alguien se nos quiere ir y es valioso y no queremos aplicar la del billetazo, ¿no? Dime cuánto más te dan y te lo doy. No, primero tengo que ver cuánto más te está ofreciendo la competencia y ver si realmente en tu paquete completo estás ganando más. Y en muchos de los casos nos damos cuenta que no es cierto. Que sí, la competencia te puede dar 50 quetzales más al mes, pero no tiene más que las prestaciones de ley. Todo lo demás adicional que yo te lo doy, no lo tiene. Entonces, si tú haces cuentas, vas a salir perdiendo. Pero si yo, como cabeza de recursos humanos, yo como jefe, yo como dueño, director de mi empresa, no tengo claro que todo esto integra mi paquete de compensación y que esta es mi carta de seducción para que la gente se quede conmigo, pues obviamente se me va a ir. Y se me va a ir porque no soy capaz de venderme.
Cuando nosotros estamos en plan ligue, ¿no? Con una conquista, ¿qué hacemos? Pues damos nuestra mejor cara, ¿no? Siempre como damos nuestros mejores atributos, le platicamos nuestros éxitos, nuestros logros. Es lo mismo con nuestro paquete de compensación. Tenemos que seducir a nuestra gente y a la gente que queremos a través de lo que somos. Y parte de la cultura de la organización se ve plasmada en qué es lo que da la empresa. Porque entre líneas, lo que nos dice ese paquete de compensación es qué le preocupa de la gente. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo lo demás que tiene que ver no nada más con la parte monetaria, porque efectivamente, ya lo decía Jaime al inicio, hay una parte que es muy interesante, que es la de los dineros, que es la que a todos nos brilla los ojitos primero, pero no es la única. Hay otros elementos de la compensación que no se cuantifican en tanto dinero, pero que sí se valoran por los colaboradores y se valoran muchísimo. Entonces, yo creo que parte de lo que estamos aprendiendo aquí es que el conocer qué es lo que ofrecemos y además qué es lo que ofrece el mercado. Ojo, yo puedo estar segura que mi empresa da lo mejor. ¿Y cómo lo sé? No tengo la menor idea. Me suena que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Pero si no tengo un referente de mercado fidedigno, confiable, con una metodología sólida, con fuentes de información que de verdad no son cuestionables, entonces obviamente no voy a saber si estoy siendo atractiva o no para los demás como empresa. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. ¿Qué tan atractivo soy para al interior de la organización y afuera de la organización? Y así podemos, obviamente, medir los resultados cuando tengamos una propuesta, tanto a un nuevo candidato como a la gente que ya tenemos con nosotros. Y si nos damos cuenta en este tema de tomar conciencia, acá en México decimos que nos caiga el 20, ¿no? De qué tanto estamos bien versus el mercado, bien versus las mejores prácticas. Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, trazar estrategias que nos permitan ir implementando aquellas acciones que son más valoradas por las personas y que evidentemente es uno de los grandes pilares para que la gente haga mejor su trabajo. En la medida que mi paquete de compensación sea completo y sea lo mejor aceptado por la gente se va a volver productiva porque está contenta, porque no está a disgusto, porque está en una empresa que se preocupa por ellos, que lo apapacha, que los hace sentir bien, que ellos están conscientes de todo lo que la empresa les da y entonces se sienten en la corresponsabilidad de darle a la empresa también. ¿Y cómo? Con un trabajo de calidad y de excelencia. ¿Cómo ves, Jaime? ¿Es cierto o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí es algo de las cosas que nos da la experiencia de ya algunos años en estos temas de consultoría. Conoce lo que tienes para ofrecerlo correctamente y para desarrollar una buena estrategia. Así Y es. piensa, y este es el siguiente, es nuestra segunda recomendación, en pensar una estrategia de retribución que considere a distintas formas de pensar, distintas formas de ser de nuestros colaboradores. Y vamos a entrar en ese tema. Bueno, primero, prácticas y políticas de inclusión laboral. Muy bien. Nuevamente les vamos a pedir que brinquen al chat, que espero, perdón, al chat no, sino a la liga que les habíamos mandado, que puede ser que estén en el chat, para que nos ayuden a contestar la siguiente pregunta. ¿Okay? En tu empresa se cuenta con prácticas y políticas de inclusión laboral y tenemos 5 niveles. Uno es que, híjole, la carita triste que dice, mira, nadie ha hablado del tema, ¿no? Hasta la mejor de los escenarios donde existe una política institucional desde ya hace tiempo. Y créanme, este tipo de estrategias no tienen nada que ver con el tamaño de la organización. Tienen que ver sobre todo con el nivel de madurez normalmente de los ejecutivos que la dirigen. ¿Okay? Hemos conocido organizaciones que son pequeñas, que son de reciente creación, muchas de ellas muy jóvenes, que tienen prácticas extraordinarias. Así se fundaron. Es más, el proceso de implementación son mucho más fáciles con ellos, porque esa es la filosofía de la organización que hay atrás, que una organización que tiene 40 años de hacer las cosas exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se los dejamos como pregunta. ¿Okay? Y ese es otro tema que también tiene que ver con compensación. Básicamente son 4 puntos los que queremos platicar con ustedes. Reclutamiento ciego, sueldos y paquetes de compensación por puestos y no por personas, especies y herramientas que tengan que ver con la inclusión de las personas, sobre todo con necesidades o que son con particularidades especiales,
y campañas de sensibilización alrededor de esto. Y vamos a entrarle al tema. Muy bien, reclutamiento ciego. Sé que pensando en el modelo tradicional de las organizaciones de recursos humanos que conocemos, todos hacemos de todo. Somos un grupo de todólogos en donde entramos absolutamente todos los temas. Eso normalmente en las organizaciones promedio que conocemos que son entre 5 y 10 personas, pues todo el mundo está haciendo absolutamente de todo. Y por eso quisimos tocar este tema. Uno de los elementos centrales que hemos visto como una práctica interesante es lo que se conoce como reclutamiento ciego, en donde a través de métodos y técnicas hacemos y buscamos que las personas que estamos seleccionando o las personas que participan en el proceso de selección no tienen todos los elementos que nos pueden dar una perspectiva con una perspectiva desorientada, vamos a ponerlo así, hacia la persona que estamos buscando. El típico caso, por ejemplo, tradicional del asistente que está a la entrada o la recepcionista, que normalmente es un puesto femenino, por esta idea anquilosada, vieja, en donde se tiene que tener una cara bonita a la entrada de la empresa. Yo creo que se tiene que tener una persona amable, una persona servicial, una persona que resuelva las cosas. Pero necesariamente bonita, bonito, de buen cuerpo en hombre, yo creo que no necesariamente. Estos son un tipo de actividades que normalmente nos encontramos en puestos específicos y que de alguna forma demeritan la imagen de la organización en el proceso de reclutamiento, ¿de acuerdo? Entonces, hay técnicas y métodos de reclutamiento ciego en donde, por ejemplo, todo el proceso se lleva a través de un número, de un código específico, y la persona que está haciendo las entrevistas de revisión de los currículums no sabe ni el género, no sabe la edad, ¿okay? No tiene una fotografía de la persona, ¿okay? De tal forma que el proceso de selección nos lleve a un proceso de selección mucho más orientado a las habilidades y capacidades de la persona que a los elementos de valor y los juicios de valor que nos pueden dar un sesgo absoluto a la persona que estamos contratando. Entonces, esa es nuestra primera recomendación en materia relativa a compensación orientada, digamos, hacia las personas, hacia los distintos grupos. Otro elemento muy importante, pensemos en la retribución más por los puestos que por las personas. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una figura en la empresa, que de hecho se la robamos a una querida amiga también consultora, que se llama la señora Eduviges. La señora Eduviges es esta asistente del director general que ha estado con él durante muchísimos años, ha fundado la empresa a través con él, ¿okay? Esta figura mitológica que siempre existe en las organizaciones, ¿no? Que a ella en particular se le reconoce y se le paga porque estuvo con él, con este hombre que creció de negocio, hombre-mujer, que creció de negocio a lo largo de los años, y por lo tanto ese cariño probablemente se le pague. Pero esas son condiciones excepcionales y no deben ser la regla por la cual estamos pagando a los colaboradores. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos o qué sugerimos que se considere como una estrategia? Bueno, hay un método, una técnica, y aquí está mostrado, que es de hecho una metodología nuestra, de evaluación de puestos. ¿Okay? No quiero meterme al detalle de la evaluación de puestos, pero lo que sí hacemos a través de la evaluación de puestos es que sacamos y cada uno de los elementos del contenido del puesto, de lo que hace la persona, y hacemos una evaluación para poderlo comparar con el mercado. De tal forma que cuando yo salga a comparar contra el mercado, tengo un valor específico que no es el valor de nuestra querida Eduviges. No, nada que ver, ¿eh? Eso se paga por otras razones. Sino estamos pagando por el rol específico de ser asistente del director general. ¿De acuerdo? Y puede ser don León, si quieren, en el tema, pensando que doña Eduviges sea un hombre. Exactamente igual, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en esas consideraciones el proceso de compensación, de tal forma que podamos identificar cuál es el valor del puesto y cuál es el valor de las personas. ¿De acuerdo? Ese es el segundo punto sobre este tema. Tercer tema importantísimo. Todas las personas tienen necesidades distintas. Y eso nos genera o nos lleva a pensar en estrategias de retribución y reconocimiento en función de sus capacidades. No siempre en función de sus resultados específicos. Por ejemplo, un grupo de vendedores. Un grupo de vendedores normalmente se compensa a través de sus resultados particulares de tal forma que es lo que se espera a un monto específico. Es un poco la lógica del capitalismo. Yo en función de lo que tú me metes, yo te doy de regreso, ¿de acuerdo? Lo que entra en dinero, yo te doy de regreso. ¿Okay? Esa es una lógica, sí, sin duda, que es la que lleva a las organizaciones a tener un mayor crecimiento.
pero no necesariamente es la lógica adecuada para personas con necesidades especiales. ¿Okay? Entonces, su reconocimiento es a través, sobre todo, de la creación de los espacios necesarios de colaboración con nosotros. Es una lógica distinta y es parte de lo que pueden recibir como estrategia de compensación. Ser reconocidos porque son distintos, ser reconocidos porque son especiales. ¿De acuerdo? Ese también creemos que es otro elemento muy importante de una estrategia. Tema importantísimo, campañas de sensibilización relativas precisamente a nuestras diferencias. Ya la identificación de personas otra vez con necesidades y gustos especiales, incluso habilidades o discapacidades mentales, como es la foto que nos robamos de una campaña de ADECO que nos gustaba mucho. Piensen, por ejemplo, en esa figura que un poco simula o nos da la idea del director general de una persona con habilidades especiales, ¿de acuerdo? Pues sería fabuloso que en el año 2049 pudiéramos llegar a eso. ¿Okay? Entonces, pensemos en esto, en que las organizaciones tienen que tener esas consideraciones en el momento de definir una estrategia de atracción y talento, ¿de acuerdo? Es parte de su valor de marca, ¿ok? Y todas las marcas que aparecen a la izquierda, por lo menos de lo que conocemos en México, tienen una estrategia orientada al reconocimiento a personas con necesidades, habilidades especiales, ¿ok? ¿De acuerdo? Esos son temas relativos a las necesidades específicas de una estrategia de compensación. Wendy, ¿ok? Bueno, Sí. creo que esto ya lo resumimos, ¿no? Perdón, Okay. me gustaría sumarme. Por favor. Fíjate que lo importante de todo esto que señalas, Jaime, es que a veces por prejuicios y por estereotipos nos quedamos fuera de tener gente muy valiosa en nuestras organizaciones. Yo me quedé pensando ahora que decías, ¿no? Lo del asistente delgadita, híjole, si fuera por el sobrepeso nunca me hubieras contratado, ¿no? Imagínate que tuvieras consultoras fit, no, bueno, yo ya no tendría chamba. A ver, creo que lo importante en todo esto es precisamente darnos la oportunidad de atraer a los mejores, no por cómo se ven, sino por quienes son y por lo que saben, porque son capaces de demostrarnos que les vibra esa pasión, igual que como quisiéramos que nos vibre dentro de nuestras organizaciones a todos nuestros colaboradores. A veces el privarnos de tener una persona con debilidad visual, bajita de talla pequeña, con problemas de movilidad, porque tenemos el prejuicio de que, y perdón, lo tengo que decir, es discapacitado, ¿no? Nos damos cuenta que estamos dejando de lado gente muy valiosa que puede contribuir muchísimo a nuestra organización y que además les tengo una noticia. Hay muchas organizaciones internacionales, precisamente como las que Jaime mencionó, que para que seas su proveedor te piden certificaciones en inclusión y te piden que tengas buenas prácticas como las de ellos. Entonces, si lo quieres ver no del lado humano, que ese es el que nos encantaría saber que efectivamente les va a correr por la vena, el lado humano y el lado de la sensibilización, donde todos tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades, véanlo por el lado capitalista, ¿no? Si quieren crecer sus empresas, tienen que tener buenas prácticas. Si no, no puedes vender. De acuerdo. Cada vez sucede más a nivel mundial, totalmente de acuerdo. Así es. Y por favor, no vuelvas a mencionar ese tema sobre eso. Que a ti te queremos por muchísimas cosas, ni siquiera Muchas. para qué decirlo. Sabes que yo también. Muy Es bien. recíproco. Continuemos. Muchas gracias. Muy bien. Ok, ahora vamos a hablar sobre el sueldo emocional, ¿no? O salario emocional, que también así le llamamos, ¿no? Es aquello que se valora más allá del dinero. Hay una falacia en las organizaciones. Creemos que la gente se va porque no le pagamos bien. ¿Y qué creen? Que nosotros en los más de 40 años que llevamos como despacho, nos hemos dado cuenta que no es cierto. A veces sí, cuando se paga muy mal, sí, pero principalmente la gente le renuncia al jefe porque lo trata mal, o porque no tiene la oportunidad de crecer, o porque no se valoró, o porque no tiene las condiciones adecuadas para chambear, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces vamos a contestar la siguiente pregunta. Volvemos otra vez al link del chat para que por favor en la aplicación nos contesten. ¿Qué prestaciones o beneficios que brinda su empresa consideran que son parte del sueldo o el salario emocional? Ok. Entonces, sí, de hecho, estaba leyendo algo del chat. Al final vamos a retomar este tema de las preguntas. Muchas gracias por la recomendación, Erika.
Sí, efectivamente lo vamos a retomar. Lo importante ahorita es que nos ayuden a ir contestando en lo que vamos avanzando para que al final, obviamente, veamos cómo lo concibieron y qué pasó con lo poco o mucho que pudimos aportar esta noche en aprender más allá de solamente la paga monetaria. Entonces, si nos pueden escribir, por favor, alguna. Y vamos a ir mencionando las que desde nuestra perspectiva, con todas las empresas que hemos trabajado, tanto nacionales en México como en Guatemala, en Dominicana, hemos trabajado también por ahí en algún momento con empresas españolas y algunas otras internacionales que son muy grandes. Eso es lo que nosotros hemos visto que la gente valora. Algo que valora, por ejemplo, son los permisos especiales y días adicionales de asueto con goce de sueldo. Eso es súper valorado. O sea, por ejemplo, que me des permiso de ir a el festival de las madres de mi hijo en el kinder, yo lo voy a agradecer muchísimo, ¿no? Sin quemar mi vacación. Que me des chance de ir mediodía y regresar en la tarde si quieres a trabajar. Obviamente hay un compromiso mío de que mi trabajo está al día y que no te voy a dejar botado nada, ¿no? Y que voy a estar conectada y resolviendo problemas y cosas así. Descansos permitidos durante la jornada laboral. Yo sé que esto suena como de la época de los hacendarios, ¿no? Donde la gente y de la esclavitud, no te mueves y con el látigo hasta que sigas trabajando. Sé que no llega tanto, pero sí es muy importante, no solamente por una cuestión de que la gente lo valore, es una cuestión de productividad y de salud también. O sea, el que yo esté todo el tiempo en una jornada de 8 horas haciendo la misma tarea, en las tareas que son muy repetitivas, la gente puede cometer muchos errores. Inclusive hay puestos operativos que corren el riesgo de mayor accidente cuando la gente se queda cabeceando de que ya se aburrió de hacer lo mismo. Entonces, los descansos son muy importantes y muy valorados. El tiempo establecido para comer, que la gente tenga un espacio adecuado donde comer y no solamente el espacio, sino que tenga un tiempo para disfrutar de los alimentos, ¿no? Nos ha tocado ver empresas donde hay comedores y están muy contentos, obviamente, comiendo y el jefe llega y los interrumpe y les pide un informe. Hay que respetar los espacios de nuestros colaboradores, ¿no? Es la hora de la comida, es el rato en el que tienen para convivir, para relajarse. Si queremos acercarnos al colaborador, pues que sea para compartir, ¿no? No para exigir trabajo en ese momento. Espacios y apoyos alimenticios es otra de las cosas que se menciona, ya lo habíamos mencionado. El tema, evidentemente, de el transporte público. Cuando tenemos puestos operativos que tienen ingresos menores, la cantidad que se invierte tanto para la alimentación como para el transporte es muy importante respecto a el monto de salario que se recibe. De ahí que estos se valoren demasiado y más en nuestro grueso de población de la organización, si somos una organización que tiene este tipo de puestos operativos. Maternidad cada vez se hace más hincapié en que a las mujeres nos den espacios, ¿no? Para amamantar de manera digna, para poder tener un tema de salud respecto a nuestra maternidad, no solamente que sea el tiempo que la ley nos permite irnos a tener al crío, sino un programa de cómo irnos incorporando paulatinamente con horarios escalonados, beneficios de la empresa para el colaborador, estas ventas especiales que se hacen de los productos que tenemos para los colaboradores, descuentos específicos, la capacitación, eso también es algo muy importante. La capacitación es de los elementos que más se valoran dentro de la organización, porque si bien es cierto, es una inversión que la empresa hace a su favor para hacer más productiva a la gente, los conocimientos se nos quedan a nosotros, a las personas. Todo lo que yo aprenda se me queda a mí. Y qué mejor manera que me atraigas para que no me vaya y ese conocimiento se quede, ¿no? Pero si por algo me voy, yo me llevo el conocimiento que ya le invertiste. Entonces, es todo un conjunto. Cuando yo hablo de capacitación, tengo que hablar de obviamente, paquete completo, atractivo, para que la gente se quede y potencialice esa capacitación. ¿En pro de qué? De ser más productivos. Todo esto tiene un beneficio para la organización, eso no lo perdamos de vista. Vienen también las estrategias para que las familias de los colaboradores se acerquen a las actividades de las empresas. Eso lo hemos visto, salvo los países que son más fríos, ¿no? Que no son tan allegados a la familia como los nórdicos. De este lado
lado del hemisferio, donde sí somos apapachadores y querendones con la familia nos impulsa a quedarnos en una empresa o nos impulsa a irnos de esa empresa. Si en esta empresa la familia es valorada y es acercada y el papá está orgulloso de que el hijo vea qué hace en su trabajo y si hay el día de campo de toda la familia y si vamos a sembrar arbolitos todos juntos como una actividad de la empresa, se valora porque la familia también se siente parte de la organización. Pero si lo único que yo veo como familia es que mi papá llega todos los días súper tarde, no lo disfruta, llega de malas y se queja de que no le alcanza el dinero y que lo explotan, yo voy a odiar esa empresa y lo único que voy a hacer es pedirle que renuncie. Entonces, involucrar a la familia es una estrategia que nos va a dar muchísimos beneficios y que se valora demasiado. Estrategias de crecimiento organizacional. Claro, todo el mundo tenemos ganas de sentir que vamos avanzando, que vamos prosperando, que vamos creciendo. Y, por ejemplo, nosotros podemos platicar del caso de una empresa con la que trabajamos muchos, muchos años y que queremos mucho y que es parte de nuestra vida, Liverpool, donde nos consta que hay directores corporativos que empezaron como vendedores. Pues que la gente tenga oportunidad de crecer y de llegar al top de la organización es motivador para el resto. Y entonces, por una parte, te permites hacerte en lugares estratégicos de gente que trae el ADN de tu empresa porque la vivió desde abajo y porque la trae ya tatuada como código de barras, ¿no? Ya trae el número de inventario de la organización, pero también se vuelve aspiracional para los otros. Estos casos de éxito, voltea a la gente y dice, oye, pues si él llegó allá, yo también puedo llegar allá. Y eso genera mayor compromiso dentro de la organización. ¿Cómo determino qué es lo valioso para mi colaborador? Tengo que preguntar al mercado y a los colaboradores. Estas son dos de las grandes claves que nosotros consideramos y que hemos visto que pueden ser el éxito o el fracaso de la implementación de los beneficios y de los salarios emocionales. Si a mí me suena buena idea, ¿no? El que todas las personas tengan un seguro de gastos médicos mayores, no quiere decir que va a ser aceptado por todos, porque a lo mejor el deducible de mi póliza es muy alta para los puestos operativos. Y entonces a ellos les va a dar lo mismo tener el seguro de gastos médicos mayores o no, porque nunca van a poder hacer uso del mismo. O, por ejemplo, en el medio de las empresas digitales y de creativos y de gente acá toda muy elevada, ¿no? Lo que se acostumbra mucho, por ejemplo, son algunos espacios. Ahí les va, Google. Eso es el mejor ejemplo. Todo el mundo hemos escuchado y hemos visto fotos de las oficinas de Google, ¿no? Donde hay hamacas, ya hay jardines, ya hay salas de juntas y no sé qué. Pero gente que ha estado dentro trabajando, lo que nos han comentado es que la presión de pertenecer a la organización es tanta que realmente poca gente hace uso de esas instalaciones. O sea, eso de que tengas tu sala de juegos para distraerte, nos comentan que no siempre sucede, que a veces los espacios están vacíos. Entonces, a lo mejor, de inicio, pudo tener una muy buena intención el generar eso, pero al final la gente no lo está utilizando. Entonces tenemos que preguntarle a nuestros colaboradores. Y también tenemos que ver si el mercado lo da o no y si es aceptado o no, porque ese es un punto de partida y de referencia para empezar a planearlo. Y para eso necesitamos consultar herramientas, ¿no? Como las encuestas de sueldos, que nos permiten identificar qué es lo que se está valorando dentro del mercado. Ahora, las prestaciones con mayor frecuencia que desde nuestra experiencia hemos visto que son muy, muy valoradas. Estos resultados pertenecen a una encuesta que hicimos el año pasado a una empresa, 2019, así es una empresa que tiene pues presencia en todo México, pero también tiene empresas hermanas, ¿no? En Centro y Sudamérica, y no es la excepción en Guatemala. No podemos decir el nombre de la empresa porque este proyecto sí fue pagado por ellos, entonces sí necesitamos tener confidencialidad al respecto, pero con mucho gusto les compartimos estos resultados. Lo que vemos es que, por ejemplo, los uniformes es una de las prestaciones muy valoradas. El que yo no tenga que invertir parte de mi sueldo en mi vestimenta y en mis zapatos para ir a trabajar, me hace que mi dinero me rinda más. Entonces, en ciertos niveles de la organización, los operativos principalmente,
esto se valora demasiado. El seguro de vida siempre se va a valorar, ahí sí es independientemente del nivel jerárquico. El de gasto de médicos mayores, obviamente ese se va a valorar respecto a ciertos niveles jerárquicos más altos en la organización, por lo que ya comentábamos. Vales de despensa, pues es un plus. A ver, esto es muy interesante. Si tú me das más dinero, yo no garantizo el sueldo que eso se vaya a la alimentación de mi familia. Pero si tú me das vales de despensa, sí garantizo que ese dinero se vaya a la alimentación de mi familia. Entonces, el efecto que produce, ¿no? Y además fiscalmente también debe tener, ¿cómo se llama? Algún beneficio este tipo de prestaciones, pero el efecto que produce es diferente. O sea, estoy ganando mi sueldo más los vales de despensa, ¿no? Es un adicional, estoy teniendo más lana ahí. Tenemos también el aguinaldo, que por lo regular que se pague más de lo que te obliga la ley es bueno y se ve muy bien. Aquí en México, las empresas que pagan casi un mes de aguinaldo son las que se valoran muchísimo. Por ley son solamente 15 días. Entonces, bueno, se las voy platicando para que vean que dependiendo de los usos y costumbres de cada cultura, hay que ir viendo cuánto más se puede pagar, ¿no? Acorde a lo que el mercado hace. Fondo de ahorro, que es un ahorro que se hace donde la empresa pone un tanto por cada tanto que el colaborador ahorra de sus quetzales y al final de cierto periodo se reparte ese dinero, se vuelve a reintegrar al colaborador. Vacaciones superiores Perdón. a la ley. Discúlpame, Jaime, adelante. Nada, solamente tenemos que acelerar un poquito el paso Ok, porque, vámonos más rápido. sí, vámonos más rápido, porque si no, yo empiezo a oír algunos ronquidos por ahí y la verdad es que No, no no se me quisiera que duerman. sucediera. No, 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 Pero muy no. bien, Ok, seguimos rápidamente. aquí las Yo tenemos creo, todas. ok, Entonces, más bien yo lo que creo es que igual y les podemos compartir la presentación para que la vean puntualmente, ¿no, Jaime? ¿Cómo ves? totalmente de acuerdo. Ya nos hicieron la solicitud y encantados de compartirles esta información, que incluso podríamos aclarar un poco el tipo de empresas que participaron en este estudio, ¿no? Pero bueno, Ok. Pues yo, si quieres, le seguimos. Obviamente hay distintos tipos, algunos ya los comentamos, tiene mucho que ver con días especiales, prestaciones que tienen que ver con los espacios físicos, que tiene que ver con la ventilación, la iluminación, los descansos, ¿no? Algunos ya serían como un poco repetitivo de lo que ya dijimos, entonces si quieres seguimos avanzando. Eso es seguro. importante también, los tiempos, tanto de comida como de traslado, ¿no? Las instalaciones, ya esto ya lo habíamos visto. Nos vamos un poquito más adelante. Las condiciones de trabajo, ¿no? Si estoy parado, si me puedo sentar, si tengo que cambiar de posición, si tengo que estar siempre igual. Eso es algo que también se tiene que valorar más allá de la salud del colaborador, sino como un beneficio. De acuerdo. Que por cierto, a mí son el tipo de cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, hago una referencia rapidísima. 12% del grupo de empresas que participaron, como les decía, que tienen presencia bueno, en México y sin duda en Centroamérica y en unas partes de América Latina, 12% de las empresas no pueden, de sus colaboradores, no pueden sentarse. Por eso ¿Cómo es les posible? renuncian. ¿Cómo es posible? Y esa no es una condición laboral y eso no tiene que ver con compensación, ¿no? Eso no tiene que ver con reconocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces. El transporte, ¿no? Ya lo mencionábamos también. Ahí nada más es la estadística para que vean cómo está, cómo se da. La que sigue. La maternidad, si cuentan o no con espacios, que esto es O importante. Totalmente de acuerdo aquí, Wendy. Una que también nos parece que es absolutamente inaceptable. 66% de las empresas que participaron no tienen espacios de lactancia. No tiene espacios de lactancia. Entonces, imagínese usted las condiciones de lactancia y de esta actitud tan maternal, tan humana, ¿dónde suceden? ¿No? Si es que no existen, ¿no? Entonces, En bueno, el son baño el de tipo los de estadísticas que la bebés. verdad es que nos llama, sí, exacto, ¿no? O en su mismo lugar de trabajo, ¿no? Son tipo de estadísticas que la verdad es que llaman mucho la atención, ¿no? Y que son realidades, ¿no? Por eso tan Así. importante preguntar al mercado qué es lo que está sucediendo afuera. Apoyos educativos, que también es otra parte muy importante, ¿no? Si los colaboradores sirven o no. Que ese, por ejemplo, es una muy positiva, ¿no? Una alta número de empresas que participaron, nos decían que sí tienen, sin duda, apoyos educativos, ¿no? Capacitación, también otra parte, y te regreso la palabra, Wendy. No, 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 adelante, adelante, adelante. Muy bien. El tema de la capacitación ya lo veíamos y mira qué mañoso me la regresaste porque ya te toca a ti. No, a ver, creo que lo importante, como le dice Jaime, como en síntesis de este apartado para darle la palabra y que vayamos acelerando un poquito esto, es que no perdamos de vista las prácticas del mercado y que tengamos una fuente confiable que nos dé esa información
para estarla consultando periódicamente. De acuerdo, Adelante. completamente de acuerdo. Muy bien. Ok, otro de los temas también que nos parecen absolutamente esenciales es no nada más pensar en el presente cuando queremos retener a la gente. No es un tema solamente yo te pago en este momento, hago mi estrategia de compensación solamente para este año y el resto pues a ver cómo la sigo llevando. Parte de las cosas esenciales son tener estrategias de mediano y largo plazo de retención a nuestros colaboradores. Y aquí les lanzamos nuevamente los señores preguntones de CD Consultores. Otra pregunta más. ¿Qué estrategias de retención a mediano y largo plazo identificas en tu empresa? ¿Ok? Entonces, y tenemos varias alternativas, desde acciones de cualquier modalidad, ¿no? Planes de pensiones, bonos diferidos, fondos o caja de ahorro, etcétera. No contamos simplemente con ninguno, ¿no? Pero son el tipo de cosas que nos gustaría que nos contestaran en el chat, perdón, en la liga que les mandamos. Recuerden, es la liga para poderles mostrarles los resultados estadísticos que al final les presentaremos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué queremos hablar de largo plazo? De estas tres, me quedo sobre todo con una parte que nos parece absolutamente esencial. El mayor aprovechamiento de la inversión de la empresa. Es decir, lo que yo doy hacia mi colaborador es también de alguna forma una inversión para mi organización. Siempre hay que verlo bajo esa perspectiva. Las mejores organizaciones, las organizaciones en sí, son la suma de lo mejor de sus colaboradores. No hay otra forma de verlo. Entonces, bajo esa óptica, traigamos a los mejores colaboradores para que den los mejores de sí mismos y nos ayuden a desarrollar una empresa exitosa. Entonces, siempre pensemos que las estrategias de retención, sobre todo a largo plazo, son inversiones, claro, de reconocimiento para ellos, pero también es una inversión para el crecimiento de mi organización. ¿De acuerdo? Y podemos pensar en tres tipos de estrategias y lo tocamos también rápidamente. Primero, de carácter económico. Elementos como, por ejemplo, las opciones conocidas en inglés como stock options, que son alternativas que sobre todo las empresas grandes que cotizan en bolsa lo tienen, o acciones, algún tipo de acciones que están ligadas al reconocimiento y a los resultados de los resultados, ¿de acuerdo? Fondos de ahorro o planes de retiro privados, que también son alternativas muy interesantes, en donde todos estos elementos económicos permiten que el colaborador se sienta reconocido a través de esta compensación económica del tiempo que le ha dedicado, muchos de ellos años y años, ¿no? Sobre todo los de mi generación, conocidos como baby boomers. De alguna forma tener esa retribución sin duda tiene un elemento importante, ¿no? Otro elemento también importante son los reconocimientos de afiliación emocional, es decir, elementos como el orgullo de marca, el compañerismo, la satisfacción en el trabajo, ¿okay? Todos son elementos importantes que también permiten a los colaboradores establecer una relación a largo plazo con mi organización, ¿no? Y eso también tiene que ver con su consideración y reconocimiento a la persona en la estructura de organización de la misma. Tener un plan de carrera es sin duda un elemento central como parte de la estrategia de compensación hacia los colaboradores que tiene un impacto en los resultados, pero también tiene un impacto en el reconocimiento particular de nuestros colaboradores. Y por último, lo que nosotros llamamos de infraestructura. ¿A qué nos referimos con infraestructura? Y aquí pongo este puente extraordinario en una provincia en China, que es el puente de cristal más largo del mundo. Y yo me imagino que la verdad es que para los ingenieros chinos que trabajaron, internacionales que trabajaron en un proyecto como este, el simplemente haber sido considerados en un proyecto como ese, implica ya una filiación emotiva particular hacia esa organización. Es decir, yo construí y participé en un puente como ese. Bueno, pues es un reconocimiento de por vida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces piensen, y esa es la recomendación, en cuáles son los puntos de infraestructura de su organización puede ofrecer. Insisto, este es un caso de una empresa de ingeniería. Pero así como también puede haber ingeniería, puede haber organizaciones de tecnología en donde yo participé en el desarrollo de X o Y programa, ¿no? O en organizaciones de diseño, de estas creativas que hablaba Wendy, pues yo participé en la exitosísima campaña que lanzó mi cliente y tuvo resultados y premios internacionales. Todos esos elementos son parte sin duda del reconocimiento y que sus organizaciones particulares seguramente tienen, es cosa de buscarlo y exaltarlos con el grupo de organizadores. ¿Ok? Entonces, Wendy, te dejo el resumen y vamos a otros temas. Muchas gracias. Claro que sí. A ver,
En síntesis, lo que les queremos decir con todo esto que hemos visto el día de hoy es que es muy importante hacer el ejercicio de identificar claramente cómo está integrado nuestro paquete de compensación, generar acciones de retribución incluyente, donde la gente se sienta orgullosa de estar en una empresa que no discrimina y que se sienta a gusto de formar parte de ella. Es importante que valoremos y promovamos el sueldo o salario emocional, lo que la empresa nos ofrece más allá del pago en dinero y que va a pegar directamente en el clima de nuestra organización y por consiguiente puede pegar directamente en nuestra rotación, y pensar en mediano y largo plazo. No hay que pensar en cubrir vacantes vacías hoy, hay que pensar en hacer carrera con la gente que tenemos, tener a los mejores y obviamente que la gente desee trabajar con nosotros y que no estén con nosotros porque necesitan el trabajo y somos su única opción para comer, ¿no? Que la gente tenga tantas opciones de buscar trabajo en otro lado y que voltee y que toma la decisión de decir, me quiero quedar aquí porque aquí estoy contento, porque aquí me siento bien y porque este es mi lugar. Súper, muchas gracias. Bueno, le vamos a pasar la palabra a una persona que, pues bueno, no solamente comparte mi apellido, sino también comparte mi familia, ¿de acuerdo? Ella es Fernanda Morfín, quien nos tiene los resultados de la encuesta que les hicimos, de todas las preguntas que les hicimos a todos ustedes. Aquí, Kefer, te paso rápidamente la palabra. Tienes 3 minutos. Muchas gracias y muy interesante la presentación de ambos. Muchas gracias por todas sus recomendaciones. Ya de verdad que tomé apuntes. No sé si me dan chance, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver entre todos. Buenas noches, por cierto, una disculpa. Todo tuyo. Para que podamos ver los resultados que ustedes nos proporcionaron en la encuesta. Lamento de haberles estado mandando el mismo link tantas veces, pero bueno, a ver, ahí les va. Tenemos un total de 91 personas que respondieron completa la encuesta y 134 personas que empezaron la encuesta. A las 43 personas que no han terminado, les pido por favor terminen de una vez y las estoy viendo, aviso. Por supuesto, la gran mayoría, el 89.55% de las personas contestaron de Guatemala y tenemos un 6.72% por ahí de México. Y que no pues son vamos paleros, un poco, ¿mandé? No son paleros los de México. No, no son, solo son amigos. Para la primera pregunta, en mi empresa, ¿qué integra el paquete total de retribución? Aquí lo vemos bastante parejo, se puede ver mejor en la tabla de abajo, donde vemos que del 100%, la respuesta ganadora con 103 respuestas totales son las prestaciones de ley. Básicamente, sueldo mensual, aguinaldo, bono de vacaciones, periodo anual de vacaciones, las cuotas respectivas, pues básicamente, ¿no? La siguiente respuesta más contestada es sueldos, sin contar necesariamente todas las prestaciones de ley, y después está muy parejo entre algunas personas que dan compensación variable en sus organizaciones, otras dan ciertos beneficios adicionales sin especificar cuáles, por supuesto, es una encuesta muy rápida. Y pues herramientas de trabajo, en este caso equipos de cómputo, teléfonos, herramientas de operario, etcétera. También esta depende mucho de la naturaleza de la organización. Y pues bueno, pasamos a la que sigue. En tu empresa se cuenta con prácticas y políticas de inclusión laboral. Aquí se ve que la gran mayoría contesta que cuentan con algunas prácticas y que existe una política institucional para ello. Hay algunas personas muy amablemente lo están analizando, hay otras que anuncian que no se habla del tema. Sería importante mencionarlo y sería importante tocar el tema ahora que ya tenemos un poquito más de información. Y pues no tenemos específicamente desde hace cuánto, pero parece que hay un número de personas que ya tienen una política institucional en estos temas desde hace tiempo. Entonces, muchas felicidades a ellos. Acá es la pregunta número 3. ¿Qué prestaciones o beneficios que brinda tu empresa consideras que son parte del sueldo emocional? Estas respuestas, como son por escrito, no podemos darles porcentajes por ahora. La verdad es que son un montón de respuestas, entonces vamos a tomarnos un ratito para poder analizarlas y les haremos llegar los resultados con las prestaciones más frecuentes.
Y pues ya ahora que vieron la presentación, podemos analizar quizá nuestras respuestas para ver qué sí y qué no entraría. Entonces hay algunas respuestas como maternidad, horario flexible o permisos especiales, días personales con goce de trabajo, de salario, perdón, como habíamos dicho. Alguien mencionó en el chat también indemnización universal, es cierto. Digamos, como ven, hay una cantidad impresionante de respuestas, pero pues sobre todo les vamos a hacer llegar la presentación y van a tener aquí también grabado el webinar para que puedan ir confirmando o rechazando las respuestas que pusieron. También en esto nos van a comentar ahorita un poquito más sobre el tema, mis queridos Jaime y Wendy. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia de retención a mediano y largo plazo identificas en tu empresa? Aquí, la mayoría de la gente contestó que no cuentan con ninguna. Quizá, si ahorita volviéramos a hacer esta encuesta, después de ver la presentación, podríamos tener algunos resultados distintos, en términos de que a lo mejor ya hay algunas prestaciones que no estaban explícitamente contempladas como una estrategia de retención a mediano y largo plazo, pero que perfectamente pueden servir, como una caja de ahorros, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí nada más sería cuestión de volver a checar qué prestaciones se cuentan y cuáles serían parte de una estrategia de retención, quizá para explorarlo como un anuncio así, ¿no? Para poder explicitarlo como una estrategia de retención a mediano y largo plazo. Entonces, para esta respuesta, que aquí vemos que están las 42 personas que no nos contestaron, 39 personas, la mayoría, dicen que no cuentan con ninguna. Los siguientes dicen que cuentan justo con un fondo o una caja de ahorro. Y las demás entre bonos diferidos, algunos planes de pensiones y acciones en cualquier modalidad, ¿no? Que también es bastante variado. Entonces, pues eso es todo de las 4 preguntas que se respondieron ahorita. Muchas gracias por sus respuestas. La verdad es que no esperábamos que tantas personas nos contestaran. Les agradecemos mucho su atención. Y pues les cedo la palabra a nuestros queridos ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a ir amarrando, ¿no? Todas estas respuestas. Ya que tenemos todo el panorama, cosas que nos preguntamos, Jaime, es, ¿y cómo le hago para tener toda esa información? O sea, está padrísimo, ya los consultores vinieron y me dijeron, y luego, ¿cómo le voy a tantear de manera constante qué es lo que está sucediendo en el mercado? ¿Cómo lo hago? Y exactamente, la respuesta es a través de una encuesta especializada que haga esa fuente de información fidedigna que sea nuestra herramienta de consulta. Y para eso, nosotros parte de lo que queríamos aprovechar es presentarles a ustedes la primicia de sueldos.com versión capítulo Guatemala. Nosotros, como ya saben, y como les hemos dicho, tenemos 40 años de experiencia en temas de recursos humanos y nos hemos especializado principalmente en sueldos y compensaciones. Nosotros tenemos ya una encuesta de sueldos en México y ahora junto con Wing Talent en alianza, lo cual nos hace muy felices y agradecemos muchísimo a Wing Talent. Karen, muchísimas gracias. Estamos lanzando este producto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les estamos ofreciendo una metodología que evidentemente es sólida, es probada, está comprobada durante tanto tiempo, a través de la cual podamos tener como mínimo, lo cual no quiere decir que es excluyente, la información de 25 empresas para nuestra primera versión. Si es más de eso, bueno, nosotros nos damos más que agradecidos y nosotros, todas las que se quieran sumar son bienvenidas. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Nosotros estamos estimando que en este primer capítulo estaremos obteniendo más o menos información de 60 puestos tipo de diferentes niveles jerárquicos dentro de Guatemala, y eso es muy importante. Quiero hacer la aclaración. Es una encuesta hecha ex profeso para Guatemala, respetando la cultura de Guatemala, la nomenclatura de los puestos genéricos de Guatemala, respetando el cálculo de impuestos, la valoración del lenguaje de las prestaciones. Obviamente está lo que nosotros ya tenemos como experiencia, pero lo que ustedes necesitan conocer. Eso es lo que nosotros tenemos en esta encuesta y es lo que nos apasiona este proyecto. Evidentemente, estar encuestando estas prestaciones. ¿Y cómo las estamos encuestando? La haríamos por tamaño de empresa,
por sector al que pertenecen, el nivel jerárquico de los puestos. Es muy importante que tengamos una muy buena segmentación de la información para que les sea útil, para que se puedan comparar contra sus iguales, para que vean cómo está la competencia realmente en materia de atracción y retención de talento. Asimismo, también tenemos algunos indicadores de recursos humanos. Como ustedes lo vieron, es fundamental para tomar decisiones, ver más allá de lo que se paga y se monetiza. Tiene que ver con otro tipo de temas como cómo está conformada nuestra población en las empresas, nuestras áreas de recursos humanos, qué tipo de generaciones integran nuestra organización, etc., que es información valiosa para generar paquetes atractivos de atracción y retención de nuestra gente. ¿Qué es lo que nosotros presentamos? Presentamos principalmente 4 grandes rubros: el sueldo mensual total, presentamos la retribución anual en efectivo, que es el sueldo anualizado, más los pagos de ley, más pagos variables, y después de ahí hacemos el ingreso anual neto, que es la retribución anual en efectivo menos los impuestos, más pagos exentos, para que al final tengamos un concepto que es retribución total equivalente, que es el concepto número 3, más prestaciones de en especie. Estos 4 rubros les permiten a ustedes tener mucha claridad de cómo ir conformando el paquete de compensación de las organizaciones y cómo lo está pagando el mercado. Eso es muy importante. Es el referente del mercado. Ahora bien, ¿cómo lo pueden consultar? Ya sea por volumen anual de ventas, es decir, así mido el tamaño de mi empresa. También lo mido por el número de empleados que tengo. También al sector al que pertenezco, porque no se paga igual en los distintos sectores ni en las distintas empresas. Cada quien nos va a pagar a acuerdo del tamaño y la posibilidad que tienen, ¿no? O sea, una empresa de 10 a 40 millones de quetzales no tiene la misma capacidad de pagar un sueldo a una empresa que tiene más de 400 millones de quetzales como metas de actuación anual. Entonces, es importante que tengamos estas diferencias. También sepamos que áreas de empresa, Hola, hola, sí, yo creo que me escuchan. Bueno, Wendy, no te preocupes, tuviste un problema técnico ahí. En efecto, segmentamos la información de distintas formas y tamaños. Quisiera así aclarar también por distintas áreas de la organización, que esto depende también del número de empresas que participen. Entre mayor número de empresas que participen, mayor la posibilidad de poder segmentar en los distintos elementos que estamos sugiriendo, ¿de acuerdo? Prestaciones que queremos considerar, prestaciones que tienen que ver con dineros, digamos, de alguna forma de compensación monetaria de distintas formas, incluyendo bonos, aguinaldos, etcétera. Otro tipo de prestaciones particulares al mercado guatemalteco. Aquí la participación de Wing Talent es absolutamente central, pues porque ellos conocen claramente el mercado, ¿no? Así que estamos incluyendo prestaciones particulares de la zona. Seguros de vida, seguros de gastos médicos, revisiones médicas, etcétera. Y otros elementos. Y el de auto, que es una de las prestaciones más discutidas, por lo menos de este lado de la frontera, ¿no? Otros elementos como permisos con goce de sueldo, equipos electrónicos como computadoras, celulares, etcétera, ¿no? Gastos de representación, etcétera, ¿no? ¿Cómo presentamos esos datos? Los presentamos a través de sueldos.com, que, como su nombre lo dice, es un portal de consulta de información, ¿ok? Entonces, ahí pueden, este es un ejemplo, por ejemplo, de la información de un analista de contabilidad, donde encuentran todos los elementos de la retribución. En este caso está segmentado por cuartiles, que es un método estadístico de presentar la información para que usted les permita decidir dónde se quieren parar. Tercer cuartil, la mejor retribución. Primer cuartil, lo suficiente para ser competitivos, ¿no? Y bueno, y otros elementos. Por ejemplo, en particular los bonos y comisiones, cuántas empresas lo pagan, qué porcentaje de empresas, cómo lo pagan, etcétera. Es parte de la información que proveemos, ¿no? ¿Qué recibe a la persona que participa con nosotros? Y esta es la invitación abierta a que participen, que busquen a la gente de WinTalent si están interesados en hacerlo. Ahorita les vamos a pasar los datos al final, pero vamos a presentar un año completo como parte de la membresía. Es una membresía, hay que pensar como la compra de una revista, en donde tienen el acceso completo al portal durante un año, la actualización de toda la información durante un año, ¿okay? Y
una cuenta no solamente de administración, sino para consulta de otros colaboradores si es que sí lo necesitan. ¿Ok? Y también la asesoría telefónica de nuestros especialistas para decirles cómo es el mejor aprovechamiento, y eso está incluido en la membresía, de esta información para su organización. ¿De acuerdo? Pues esa es básicamente la invitación que queremos hacerles. Es nuestro lanzamiento en Guatemala, estamos muy contentos. Así que bueno, pues nos encantará saber de ustedes en momentos posteriores. ¿Ok? Creo que con esto cerramos. Ahí están los datos de Win Talent. Entiendo, Carlos, si no me equivoco, que tenemos que pasar, y más, debemos de pasar a la parte de preguntas y respuestas. Así que, Carlos, muchas gracias. Erika, también muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y si me retiran la pantalla, por favor, para Claro. poder pasar el... ok, perfecto, me abren todas sus cámaras, muchas gracias. Excelente información y desde ya, pues bienvenidos a Guatemala. Creo que es una excelente herramienta y hemos estado esperando ansiosamente este tipo de herramientas que nos puedan dar información más visual, más digerible y sobre todo, desde luego, que estamos anuentes y ávidos de esta información y especialmente de la participación de empresas similares donde podamos compararnos, porque mucho del problema que tenemos con algunas encuestas es el problema de poder hacer las comparaciones de algunos puestos, de algunas prestaciones, algunos beneficios, etcétera. Ahí sí que tratar de hacer algo a la medida, yo creo que es mucho de lo que nosotros estamos buscando y esperando. En lo que invitamos a las personas que aún se encuentran conectadas a que hagan alguna pregunta o si tienen alguna duda, les daré una que hicieron en el chat. Era un espectador anónimo, sin embargo nos preguntaba o nos decía él las condiciones de ventilación e iluminación, más que una compensación o un beneficio, es una obligación legal laboral. ¿Qué opinan ustedes? Absolutamente, claro, sin duda. Tiene que ver con la legislación local. De acuerdo con la legislación mexicana, hay condiciones mínimas de salubridad. Las condiciones de iluminación y nuestra ubicación física tiene que ver con salubridad, que no necesariamente es una generación, bueno, si a largo plazo puede generar sin duda condiciones de enfermedad de la persona, pero es absolutamente necesario. Hay elementos que, claro que son parte del beneficio, pero hay elementos básicos que se tienen que cumplir y iluminación y condiciones físicas del trabajo son absolutamente esenciales. Y que además... Sí, Wendy, dale. Gracias. Y que además, efectivamente, la gente lo valoramos. O sea, pareciera que no, pero hay empresas donde, y nos ha tocado verlas, ¿no? Como consultores, la gente come así, al lado de todas las cajas en una bodega, con el riesgo que eso implica. A la primera oportunidad que tiene alguien de moverse a otra empresa donde tienen un comedor, se va a ir. Así es, así es. En ese sentido es algo atractivo para que la gente se quede o se vaya. No solo es atractivo, es parte del salario emocional, ese poder ponernos en los zapatos de los otros y poder apoyarles y darles y cubrirles esas necesidades básicas, ¿verdad? Bueno, hay otra pregunta que se hizo en algún momento y a nosotros nos han estado insistiendo y de hecho algunos de los webinars hemos estado tratando este tipo de temas y es que lógicamente con esto de la pandemia, con esto del COVID, muchas empresas están modificando sus presupuestos en las empresas y parte de la crítica principal es que digamos, la capacitación y desarrollo que se había convertido para muchos en un beneficio adicional y que significaba una carga fuerte en salario emocional. Entonces dice, ahora nos quitan la capacitación y el desarrollo para trasladarlo en beneficios relacionados a la salud o temas de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Ok, yo creo que es comprensible que en este momento la crisis económica que estamos viviendo en todos los países nos esté llevando a tomar medidas muy distintas para seguir sobreviviendo como organizaciones. Lo importante aquí es, uno, tenemos que tener conciencia de que deben ser temporales,
que son solamente por el tema de la contingencia y la crisis económica y que no se queden como una mala práctica institucionalizada. Dos, evidentemente, entiendo que en este momento se esté apostando a la salud, porque es lo que es apremiante, y atender la salud de nuestros colaboradores es lo primero. Si la gente no está sana, no va a ir a trabajar, pero no debemos de descuidar la capacitación porque eso a la larga va a perjudicar la productividad de la empresa. El que las personas estemos capacitadas es en pro de la productividad de la organización. Entonces, eso es una inversión, no es un gasto. Es una inversión en nuestro propio negocio. Yo lo que diría ahí, y que tiene que ver un poquito con parte de las preguntas, es nadie es profeta en su tierra. Siempre es bueno que un especialista te ayude a tratar estos temas frente a las gerencias y las direcciones generales, porque si no, a veces no nos hacen caso y pareciera que es el de recursos humanos que está peleando su coto de poder, y no es cierto, ¿no? Es la preocupación porque esto sea mejor. Entonces, pues bueno, parte de el trabajo de consultoría y de acompañamiento es eso, es ayudarlos a que seamos sus aliados para poder regresar a las prácticas sanas que se deben de tener dentro de las organizaciones. Correcto, correcto. Hay un espectador anónimo y fue una pregunta que habían hecho también anteriormente y es en relación, aquí en Guatemala se tiene mucho temor a dar algún tipo de beneficios adicionales a ley porque se vuelve en una ventaja económica y a la hora de romper la relación laboral es un conflicto serio el exigir esa retribución adicional. Entonces dice este espectador, ¿cómo trabajar con el personal cuando ven todos estos beneficios como obligaciones? Es decir, que la empresa debe darlos, que es deber hacerlo, no lo ven en realidad como algo que les apoye y ayude. Por ejemplo, en la empresa nadie paga parqueo, se nos da el espacio sin costo, pero nadie lo valora. La empresa da almuerzo y tampoco lo valora y lo ven como una obligación. Y ahí es donde caemos también en el tema y Carlitos tendrá alguna pregunta al respecto en relación a cuando las prestaciones y sobre todo los salarios emocionales se vuelven rutinarios. Y entonces ya la gente lo ve como una obligación y no como un beneficio. Sí, de acuerdo, Erika, contigo. Hablábamos al principio de la presentación que las estrategias de compensación, bueno, primero no son monolíticas, no son algo que tiene que mantener. Sí, hay elementos básicos que se deben mantener, que es parte del día a día, ¿no? Pero la estrategia de compensación tiene que estar de acuerdo con el contexto particular de la empresa en su ambiente particular. En su ambiente me refiero al país, a la región, etcétera, pero también a las condiciones específicas de la organización misma. Entonces, si mi población, por ejemplo, que yo tengo cierta tendencia a contratar a gente joven, pues lo que sucede es que sus requerimientos particulares de prestaciones y beneficios van a ser particulares de gente joven. Pero después de unos años, conforme esas personas crezcan, las necesidades van a ser distintas. El modelo ideal es un esquema de beneficios flexibles. Sin embargo, con toda franqueza, que se puede hacer, es complejo de administrar y tiene sus particularidades, ¿no? Pero sí es algo que tiene que ir cambiando a lo largo del tiempo. No podemos pensar en prestaciones que funcionan durante un momento y que en 20 años sean exactamente iguales. Hay que estar constantemente en la innovación. Es decir, también hay que pensar en la innovación en temas de compensación. Así es, así es. Es importante también que evidentemente, y esto es un consejo, una cosa es lo que yo planeo, lo que ya vi que la gente valora, y también tengo que asesorarme por un buen laboralista y por un buen fiscalista antes de hacer la implementación. Quizá me va a salir más caro no consultarlos que consultarlos. Y hay maneras, o sea, a ver, aquí en México hay un principio, todo lo que no está restringido en la ley está permitido, y creo que en Guatemala es igual. Entonces hay maneras, hay modos de hacerlo, pero hay que entenderlo. Y también hay que entender que uno es el tratamiento de la gente que está bajo un esquema sindicalizado con contratos colectivos de sindicato, y otra cosa es los demás tipos de contratos que pueden existir. Entonces sí hay un tema legal de por medio, tenemos que asesorarnos muy bien y evidentemente pues que el especialista en temas laborales y fiscales nos haga ver por dónde sí se puede hacer. Gracias. Y con el tema de que pues está el boom de lo que es el salario emocional en algunas organizaciones, hay
un montón de prestaciones como salario emocional y sobre todo cuando estamos con el tema generacional, donde tenemos que personalizar prácticamente las prestaciones. Me llamó la atención que en la encuesta sigue siendo clave y fuerte el tema de seguro médico y gastos médicos. Cuando hay organizaciones tipo call center, donde la mayoría, el 90 y pico por ciento son jóvenes, que el seguro de vida no lo quieren, pues para ellos eso no es significativo. Entonces vamos al tema este de personalizar las prestaciones y me llama la atención en una encuesta salarial, ¿cómo van a tipificar ustedes ese gran abanico de prestaciones que aparecen? O sea, de alguna manera es un paquete compensatorio significativo y hay empresas que le van a dar mucho valor a esto más que a lo que es el salario. ¿Cómo lo manejan en la encuesta? Hacemos, el método de trabajo cuando iniciamos con un mercado es que definimos un grupo de prestaciones que son las más conocidas por conversación con ustedes. Este es el tipo de encuestas que, por ejemplo, en términos de que hay una ventaja que seamos una empresa especializada en este tema, que es que podemos, sin mayor problema, irles a preguntar a ustedes qué es lo que quieren que les preguntemos, ¿de acuerdo? Y ese es parte del trabajo que tenemos que hacer con Wing Talent, ¿ok? Es decir, queremos irles a ustedes a través de focus group y distintos temas, que por cierto ya los hemos tenido. Queremos irles de que ustedes nos digan qué es lo que quieren que preguntemos al mercado. ¿Okay? Esa es una. La otra es, hay ciertas prestaciones generales que se repiten en distintos mercados, ¿no? En México, tanto como en Guatemala, en distintos otros países en Caribe o Centroamérica, tienen probablemente prestaciones muy similares con otros nombres. Y cuando queremos incluir elementos adicionales, como por ejemplo, salario emocional, elementos de salario emocional, hacemos preguntas abiertas en la primera versión y eso nos permite tipificar para la segunda versión. O sea, este es el tipo de productos que mejoran año con año y cada año les vamos a ir a preguntar qué quieren que encuestemos este año, ¿de acuerdo? ¿Qué quieren que añadamos al cuestionario de tal forma que tengamos la información que realmente es la que les sirva a ustedes y no la interpretación mexicana, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que ser muy particular, muy local de ustedes, ¿no? Claro, muy local, exacto. Un espectador anónimo dice, me parece interesante la encuesta de sueldos en Guatemala. Ojalá muchas empresas participen y es el mismo deseo de parte de nosotros, de la asociación, y vamos a apoyarles generando realmente esta comunicación para que puedan realmente participar muchas empresas, porque como les digo, es algo que realmente estamos buscando y necesitando y algo que se adapte muy bien al mercado guatemalteco. Otra pregunta, con la situación actual en relación al trabajo desde casa, ¿qué factores consideran que pueden ponerte en ventaja ante la competencia? Este es tuyo, Wendy, ya has tocado el tema. Sí, gracias. A ver, parte de lo que pudiera ser, algunas empresas lo que hemos observado es que están dando apoyos para el pago de Internet, si no es que pagan toda la mensualidad del Internet. Evidentemente, a los colaboradores les proveen de equipos móviles, la computadora. Las empresas muy grandotas, y sí quiero hacer la aclaración, ¿no? Las farmacéuticas y todas estas que tienen muchísimo dinero, están mandando sillas, escritorios, están mandando todo lo que es la infraestructura para que la gente esté lo más cómoda en su casa. Creo que si no tenemos ese alcance de tamaño de empresa, algo que es muy importante es, uno, que entendamos que el que la gente esté en su casa no significa que está 24/7 a disposición de la empresa, que tenemos que respetar los horarios de trabajo, que tenemos que respetar los horarios de vida de los colaboradores, que tenemos que tener la sensibilización suficiente, saber que está el perro, el gato, el hijo, el abuelito, el tío, todo mundo conviviendo. O sea, a nosotros nos tocó estar en una reunión donde regañaron a alguien porque se oía la voz del hijo. Yo sentí, de verdad, no saben, horrendo cuando escuché el, por favor, pon mute mientras tu hijo habla. O sea, esa parte de ser sensibles es muy importante que la tengamos, que hagamos sentir al otro cálido, que tengamos reuniones de cercanía con nuestros colaboradores a través de estos medios para saber cómo están, no para exigirles trabajo. De vez en cuando hacer algunas sesiones donde
algún voluntario nos enseña alguna clase de yoga dentro del mismo equipo de trabajo, generar estos espacios de convivencia, que podamos tener, por ejemplo, un círculo de lectura y que cada determinado tiempo nos juntemos vía Zoom y tengamos esta charla que nos haga sentir que seguimos siendo parte de la organización, que somos valorados y que no solamente estamos siendo, y lo digo tal cual, solicitados para trabajar, sino que estamos en una condición diferente. Yo al principio de la pandemia dije una frase que creo que sigue siendo y sigue aplicando: no estamos trabajando en casa, estamos en casa tratando de trabajar, que son dos cosas muy diferentes. Y la situación sigue siendo esa. El trabajo se vino a nuestro espacio íntimo, estamos abriendo nuestras casas a nuestros colaboradores y a toda la gente, así que respetemos el trabajo de los demás y hagámosle decir a la gente: gracias por tu colaboración, gracias por tu empatía, gracias porque estás ahí. A veces el apapacho es lo único que necesitamos para seguir adelante. Así es, así es. Carlitos, no sé si tienes alguna pregunta o alguna duda, inquietud que quieras exponer. Gracias, Erika. Estábamos viendo por el chat también que nos han expresado sus dudas y sus preocupaciones con el tema de las compensaciones. Y me llama la atención una que estaba aquí, porque nos dicen que si no estamos ante las puertas de pensar más bien en una rotación programada, en vista de que muchos de esos incentivos están dejando ser eso para las nuevas generaciones. ¿Ustedes lo ven así o será que necesitamos enfocar bien qué es lo que requieren? Me encantaría decir que todas las organizaciones deberían considerar, y tiene que ver un poco con los argumentos que platicábamos durante toda la presentación, que la rotación tiene que ser baja o cero en la medida de lo posible. La verdad es que no. La verdad es que muchas organizaciones están pensadas para que la rotación sea parte de la renovación de la misma organización, ¿de acuerdo? Sobre todo en niveles operativos o niveles jóvenes, vamos a ponerlo así. ¿Eso significa que la organización tiene un problema? No, es parte de la estrategia, es parte de lo que sucede. Y la rotación también significa, sobre todo en mandos medios, la renovación de ideas, la renovación de perspectivas, la renovación de talento, la formas distintas de hacer las cosas. Entonces, creo que el indicador de rotación siempre hay que verlo de acuerdo con la organización en la que yo pertenezco. Una rotación alta no necesariamente es un problema, ¿no? No en todos lados, ¿no? Entonces, siempre hay que verlo contextualmente hablando, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Yo creo que una buena política de retención de colaboradores y tener claro lo que son todas las prestaciones, beneficios adicionales y el salario emocional colaboran significativamente a lograr esa retención, pero no a eliminar totalmente la rotación, porque entonces estaríamos en empresas tipo robot y no es eso lo que queremos, ¿verdad? Hay varias personas que han preguntado cómo pueden hacer para participar en la encuesta. Algunas creo, Jaime, tú les has respondido poniéndoles el link de ustedes. Sin embargo, a través de la asociación se les estará, bueno, a través de la asociación y a través de ellos se les estará contactando, enviando un correo para poder contactarles y poder llegar a un acuerdo y poder participar en este primer ejercicio de encuesta salarial en Guatemala. De igual manera, dice, ¿hay alguna forma de poder ver nuevamente el webinar? Claro que sí, el mismo ha sido grabado y entonces se les estará mandando el link para que puedan nuevamente tener acceso al mismo. ¿Algo más que quisieran agregar, Carlitos? ¿Alguna pregunta adicional que se me haya pasado? Hay una interesante que tiene que ver con cómo funcionan las encuestas de salarios, pero voy a dejar que los expertos la contesten. Nos dice Ingrid, en el caso de una encuesta de salarios, ¿cómo trabajan con una ONG y no una empresa industrial? ¿Cómo es que comparan los salarios sabiendo que las funciones de los trabajadores es diferente? Por favor. Wendy también estudia, tienes un proyecto hacia ahora. ¿Se acuerdan que en la exposición vimos que las evaluaciones de puestos es una de nuestras metodologías? Efectivamente, nosotros la encuesta de sueldos también evaluamos cada uno de nuestros puestos, de tal manera que no solamente tenemos el tema de la nomenclatura del puesto, sino de puestos por puntos. Y eso nos permite identificar puestos no por el nombre, sino por el puntaje que pueden obtener.
Esa es una de las maneras. Otra de las maneras es que una vez que tengamos la información de la encuesta de sueldo, cuando tenemos una de estas organizaciones que quiere tener como una referencia más puntual, lo que podemos hacer es un proceso de evaluación de manera conjunta con la organización y compararlos con una línea de mercado que evidentemente sea lo más allegado. No es parte de la encuesta, es un servicio diferente, pero también es algo que hacemos. Y en dados casos que sea un requerimiento de un número considerable de organizaciones que están interesadas en conocer los sueldos, podemos abrir el capítulo de encuesta de ONGs Guatemala. Pero para eso necesitamos un número importante de organizaciones, así como de cualquier otro sector. O sea, esta encuesta es muy general del mercado, pero si aquí se juntan 25 ONGs, le entramos como que no hacer una encuesta para ONGs. Nosotros estamos más que puestos. Correcto, yo creo que esa es la clave. Yo creo que es la clave segmentar el mercado y poder hacer ese tipo de encuestas, porque de hecho a nosotros se han acercado algunas personas, algunos socios profesionales que quisieran, por ejemplo, información de encuestas salariales del segmento de colegios o establecimientos educativos o de universidades. Entonces, esto es muy específico, son empresas pero con diferente giro y entonces, lógicamente, son otras las prestaciones que se mueven ahí y otros salarios. Entonces, sí sería interesantísimo poder trabajar con algunos segmentos específicos y tal vez al inicio no va a haber el volumen deseado, pero por algo se empieza definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias Jaime, Wendy, Fernanda por la agilidad en el manejo de esa estadística, Carlitos, Fernando, Janina, que ya entre un momentito se conecta con nosotros. Creo que ha sido sumamente interesante, tanto en el chat como en las preguntas han agradecido significativamente la información y están bastante interesados, lo cual es bueno para ustedes y también para nosotros. Y a todas las personas que aún siguen conectadas, queremos invitarles cordialmente. Nuestra próxima cita es el jueves 1 de octubre con el tema implementación del teletrabajo. Hay muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos en relación a si se va a legalizar o no el teletrabajo, qué leyes lo amparan, cómo está en el Congreso de la República el tema del teletrabajo para lo que es la aprobación de la primera ley o el primer borrador que hay al respecto. En fin, hay una serie de dudas y cuestionamientos que tenemos sobre el tema y principalmente sobre la manera de implementarlo en las organizaciones, que es la parte crítica porque ya está generando conflictos, sobre todo tema de horarios, tema de el famoso salario emocional de vida laboral que se está descontrolando en las familias, de tal manera que nuestra cita es con el doctor Augusto Valenzuela, jueves 1 de octubre, 7 de la noche, implementación del teletrabajo. Y dejo con ustedes a Janina de Cobar para hacer el cierre final de nuestra actividad y agradecerles profundamente el haber participado con nosotros, muy generosos de estar con nosotros en esta noche y esperamos seguir viéndonos. Janina. Muchas gracias, Erika. La verdad es que ya lo has dicho todo. No me resta más que agradecerle a Wendy, a Jaime, a Rose, a Fernanda y todos los de CD Consultores que colaboraron con nosotros. Muchísimas gracias. Muy interesante y nos hubiéramos quedado todavía el resto de la noche, pero sabemos que nuestros participantes pues también tienen otras actividades que realizar y ya pasamos un poquito de las 8:30, así que muchísimas gracias. Solo les encargo que nos hagan llegar la presentación para podérselas trasladar a todos nuestros amigos que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé, vamos a tomar la foto, Erika. Sí, sí, por supuesto. Vamos a tomar la foto y por favor les agradecería que dentro de su presentación nos agreguen una última pregunta que entró ahorita y que es importante y es si darán acompañamiento en la homologación de puestos a las empresas que compren la encuesta. Yo sé que definitivamente sí lo van a hacer, pero es importante agregarlo ahí. Así que abrimos cámaras para la foto. Carlitos. Fernando tiene la cámara cerrada, pero bueno. Tenemos todavía 77 espectadores. Les vamos a pedir que levanten su mano solo para saludarnos, por favor, a todos los espectadores que están ahí. Y llenen la encuesta también, Carlitos, y por favor. Llenen la encuesta, se los agradecemos mucho. Es importante su retroalimentación. Muy bien, ya vemos ahí las manitas levantadas. Qué gusto saludarlos a todos.
Y ahora que nos falta tomar la foto. Carlitos, toma la foto oficial. ¿Listos? Pero ahí se mira tu teléfono. Aquí no. ¿Verdad? ¿No se mira ahí? Ahí no. 1, 2, 3. Y otra vez. Con las manitas levantadas de todos nuestros espectadores. Y nosotros Ahí también. está. Excelente. Bien, ya está. Gracias. Muchísimas gracias. Fue un gusto conocerles y un gusto conocer tan importante información. Muchísimas gracias. A ustedes, Gracias. Erika, Carlos, Janina, gracias. Muchas Adiós. gracias. Feliz noche.